brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Vamos, cántale, dile a Él, eres mi respirar. Eres mi respirar. Oh, eres mi respirar. Dios, tu presencia, Dios, tu presencia vive, vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras, Dios, tus palabras fluyen, fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor.
necesito. Tú eres mi respirar y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es encontrarnos en este tiempo tan especial por nuestras reuniones online que hace ya más de 6 meses que las venimos haciendo, y Dios ha permitido que podamos estar en este tiempo, en este lugar, para esta generación. Eso es lo bueno, que Dios dice que vos estás en este tiempo y en este lugar con un propósito, y especialmente te ha dado a vos ese propósito para gestionar y para ministrar y para dar ejemplo a esta generación. Sí, Dios preparó este tiempo. Y decís, me tocó la pandemia justo a mí. Sí, te tocó a vos, porque Dios cree que sos especial y sos quien puede mostrar el reino de los cielos en este tiempo para esta generación. Queríamos hablar, y en esta nueva campaña queremos hablar de respirar. ¿Qué tiene que ver el respirar? ¿Qué queremos decir con el respirar? Sabes que allá al principio de los tiempos, en el Génesis, cuando Dios dijo que nos dio un alma y nos dio aliento de vida, eso quiere decir, nos dio un respiro, nos dio el respirar en nuestras vidas. Y el alma, en términos bíblicos, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro raciocinio y nuestros sentimientos. Y en este tiempo, como que todo nuestra alma, nuestro aliento de vida, nuestro respirar ha sido invadido, ha sido afectado por el entorno y lo que nos está pasando, por la pandemia, por la cuarentena, por el distanciamiento social, por las cosas que hemos tenido que hacer diferente en este tiempo para encarar esto. También la pandemia lo que ha hecho es sacado lo mejor y lo peor de la humanidad. Hace unos días hablaba con un pastor en una videoconferencia y él me explicaba y nos pedía oración porque las parejas jóvenes cristianas se estaban separando. Esto quiere decir que está haciendo mella y está afectando la pandemia en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este respirar? Que Dios nos dé ese aliento de vida, que Dios nos pueda renovar y que Dios nos pueda fortalecer en esto y saber qué está haciendo Dios o qué quiere hacer Dios en nuestras vidas. Primero, ¿qué no es la ansiedad? La ansiedad no es estar desesperado. La ansiedad no es tener prisa. La ansiedad no es querer que algo pase rápido. La ansiedad es un invento. La ansiedad es que te volviste loco. La ansiedad es que estás así porque querés. Y la ansiedad es algo que ya va a pasar y que tenemos un mal día nada más. Esto no es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo empieza a aparecer en tu cuerpo la ansiedad? ¿Cómo empieza a aparecer en tus pensamientos, en tu alma, y empezás a tener problemas para respirar espiritualmente? Empieza con preocupaciones extremas, problemas para gestionar el día, para gestionar nuestro nerviosismo, irritabilidad, temblores, tics, dolor de cabeza, dolor de estómago, dificultad para realizar tareas rutinarias, por ejemplo, ir a una reunión o viajar en transporte público. Es lo que pasa, a mí me ocurre, por ejemplo, que por ahí cuando voy al trabajo veo a toda la gente, si bien somos pocos y tenemos distanciamiento social y nos cuidamos muchísimo, nos lavamos las manos cada vez que nos acordamos, cada 3 horas, y nos ponemos alcohol en gel, es decir, lo ves y lo ves con cara de COVID. Si lo ves con cara, entonces ya empezás con el miedo, la desesperación, y empiezan estas cosas a pasar en tu vida y empiezan a afectar tu cuerpo. Hay cansancio, hay fatiga, ¿sí? Hay presión en el pecho, ¿sí? Hay dificultades para tragar, hay insomnio, hay despertar en la noche, ¿sí? Que no tenés el sueño seguido. Entonces decir,
Despertares nocturnos se llama. Entonces decís, si eso te está pasando, estás pasando quizá por un tiempo de ansiedad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo de ansiedad? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Quiere ayudarnos Dios? Ese es el que nos creó, Él es el que nos hizo, el que nos planificó, el que nos armó de esta manera tan perfecta que a veces nosotros lo usamos tan imperfectamente. Tiene que ver mucho con el camino y saber lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Hubo situaciones de estrés y hubo situaciones de ansiedad que ocurrieron cuando el Señor Jesús estaba aquí entre nosotros en la tierra. Una de ellas está, y esto te pido que lo busques en la palabra de Dios, estás en Marcos 6, del 45 al 51. Allí el Señor Jesús le dice a sus discípulos que se vayan en barca hacia el otro lado del mar. Él se queda un poco más para despedir a la multitud y de allí se va caminando. Él quería llegar antes que ellos al otro lado, a la otra orilla. Pero ¿qué ocurrió en el medio? Lo vieron los discípulos y creyeron que era un fantasma. ¿Sí? Y le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Se desesperaron y le dijo, no tengan miedo, porque lo que estaban viendo era una persona en algo sobrenatural, caminando sobre el agua. Hizo algo especial, le dijo dos cosas muy importantes. No tengan miedo y tengan ánimo, tengan aliento de vida. Como dicen por ahí el dicho, que me volvió el alma al cuerpo. Le estaba diciendo que el aliento de Dios no se pierda y lo tengas porque ha sido dado para vos. Aparte que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces ese aliento que Dios, ese respirar espiritual que Dios le había dado, lo estaban aprendiendo y dice, anímense, vuelvan a tenerlo. ¿Y por qué? Porque yo estoy aquí. Muchas veces cuando tenemos estos síntomas de lo que es la ansiedad, nosotros no vemos que el Señor Jesús está pasando cerca nuestro. Simplemente creemos que es algo que no es capaz o que no puede arreglar las cosas, o que está demasiado alto o que es tan sobrenatural que no va a trabajar sobre esto. Entonces, ¿qué te dice? Cuando vos estás en medio de esto y estás viendo algo sobrenatural que está pasando, te dice, invítalo a que venga a trabajar. Dios te dice, no te preocupes, yo te puedo dar ánimo, no tengas miedo. Dos cosas importantes, no tengas miedo y ten ánimo, porque yo hice otra cosa importante. Subió a la barca, se subió con ellos, se subió a ese tiempo, se quiere subir a tu vida para que no tengas miedo y tengas el aliento de Dios. Si bien aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, tenemos ese aliento y tenemos una fortaleza superior que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo de poder, de consolación, de fortaleza. Pero eso es el tema. Muchos miraron y el Señor Jesús, aunque lo vieron que estaba fuera de la barca, aunque esté fuera de tu vida, te dice, mirá, tenés un problema, estás pasando por algo que no estás viendo bien, llámame, yo quiero subir, y Él va a subir a tu vida para que no tengas miedo y puedas respirar este aliento de vida que Dios quiere darte. También hay otro pasaje un poco antes, esto está en Marcos 4, 35, 41, ¿sí? Que también está ahí, ocurre más o menos lo mismo, con la diferencia que el Señor Jesús iba en la barca. ¿Sí? Iba en la barca. Entonces se desesperaron los discípulos, ¿sí? Y le dijeron, qué tranquilidad, qué paz que tiene. ¿Saben lo que ocurre allí en el mar donde ellos estaban? Se produce un fenómeno específico, un fenómeno meteorológico que se vuelve un tubo, ¿sí? De viento en ese lugar. Entonces se vuelven olas gigantescas. Con lo cual, imagínense, había gente experta ahí, había gente que navegaba, había pescadores. Muchas veces nosotros creemos tenerla segura. Como dice el dicho, creemos tener la vaca atada, queremos tener todo controlado. Pero en el momento que entramos en las tempestades de esta vida, que entramos en las tempestades del COVID, que entramos en las tempestades de la economía de nuestro país, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver. Y entonces ahí preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Dios está con nosotros, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en ese momento? Está teniendo paz y tranquilidad, porque sabe quién está al control, sabe que su Padre está al control y Él está al control, porque Él es sobrenatural. ¿Y qué ocurrió?
ocurre que el Señor Jesús calma la tempestad. Y vuelven a preguntarse, y se preguntan los discípulos, ¿quién es este que calma las tempestades? Calmó todo. Porque es un Dios sobrenatural. Porque todas las cosas le son obedientes. En este tiempo también vos tenés que buscar en Él esa tranquilidad. Estamos en medio de esta tempestad, estamos en medio de grandes olas que creíamos que nuestra vida estaba tranquila y manejada, y estas grandes olas lo que están haciendo es volvernos ansiosos. Y empezamos a tener esas cosas de no dormir en la noche, tener insomnio, empezamos a tener ideas que la empezamos y nos despertamos en la noche y nos aprisiona el pecho y podemos respirar poco y nos empieza el dolor de cabeza y el dolor de estómago y nos volvemos irritables. ¡Uy! Todo esto nos está afectando y casi nuestra barca se está hundiendo. Pero tenemos al Señor Jesús allí. Entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Allí en Marcos 4, del 35 al 41. Les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Dos cosas importantes. Primero, en el versículo anterior, en Marcos 6, del 45 al 51, dos palabras muy fuertes. No tengan miedo y yo estoy aquí. Y en Marcos 4, 35 al 41, dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿Fe en qué? En Él. ¿No lo habían visto? Ya habían visto cosas que Él había hecho. Sabía quién era su rabí, su maestro. Era parte del Dios vivo. Era aquel que había trabajado en el Génesis para darnos alma, para darnos el respiro. Entonces, nosotros lo que tenemos que evaluar en nuestras vidas es nuestra fe, hacia dónde está encarada, dónde ponemos nuestra fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hacia dónde la tenemos dirigida y en quién confiamos. Y a la vez dice, no tengan miedo, no se pongan ansiosos, porque yo estoy al control. Yo soy un Dios sobrenatural. Jesús no te deja solo en la ansiedad. Pero no es intruso. Él quiere que vos lo invites a subir a este bote que es tu vida y la vida de tu familia. Porque muchas veces cuando vivimos en ansiedad y esta falta de respirar y que nuestra alma no respira lo espiritual, Dios dice y Jesús dice, déjame que te ayude, déjame que el Espíritu Santo de poder obre en tu vida. Entonces el miedo va a empezar a salir, vas a cultivar la fe y vas a tener ánimo, porque yo digo que tengan ánimo. A veces la ansiedad provoca algunas cosas importantes y que tenemos y se usa de manera, digámosle, buena en nuestras vidas. Por ejemplo, la ansiedad a veces nos mantiene alertas, nos mantiene, nos hace ver cuando algo está mal y cuando vamos a estar en peligro. Pero, por ejemplo, la ansiedad se vuelve patológica cuando el miedo a mí me produce el miedo al futuro, o sea, el miedo de algo que todavía no ha pasado. Y volvemos otra vez a cuando nuestro ánimo empieza a tener problema. Empezamos a tener los síntomas que ya te dije anteriormente. Ahora, Dios está en cada momento y en cada tiempo, en la rutina. Lo que pasa es que muchas veces a nuestro Dios, cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando tenemos todo manejado, cuando tenemos todo bien, cuando no hay crisis, no hay estrés en nuestra vida, a nuestro Dios no tenemos en cuenta. Está el mar tranquilo, está la economía tranquila, no hay COVID, no hay enfermedad. Hoy tenemos muchos frentes, muchas olas, mucho que nos está agobiando, nos está dejando respirar correctamente como Dios quiere que respiremos. Cuando nos controla la ansiedad, nos volvemos inestables y intentamos hacer cosas para controlarla. Si intentamos hacer cosas para controlar las ansiedades. Estos se llaman estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Las estrategias de afrontamiento, por ejemplo, decimos vamos a adormecer esto. No lo vamos a hacer. Vamos a tomar pastillas. Ojo, no quiero decir con esto que no podamos trabajar en conjunto entre lo espiritual y los médicos, ¿sí? Tanto psicólogos y psiquiatras. Pero, por ejemplo, queremos adormecer de alguna manera esto. Queremos como que no existe, como me voy a acostar y mañana no va a amanecer esto. O salgo de algún lugar y vuelvo a mi casa y el problema me va a estar esperando. Entonces tiendo a adormecerlo, tiendo a entumecerlo, que se quede ahí o frizarlo.
Tiendo también, ¿con qué lo hago esto? Opto por algunas opciones. Por el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Como dicen muchas veces que el alcohol hace olvidar las penas. Sí, pero en realidad no es así. Estas estrategias de afrontamiento no son las mejores y de hecho está mal. Las drogas se llega para poder entumecer y para poder adormecer esta ansiedad que yo tengo al consumo de drogas, ¿sí? O también al autoflagelamiento, o por ejemplo a comer. Por ahí dice estoy ansioso y como, o estoy ansioso y dejo de comer y bajo de peso. Entonces ahí ves como tu ánimo, el respirar que Dios te ha dado, empieza a tener problemas de ansiedad. Esos son indicadores de que cuando vos querés solucionar las cosas fuera de Dios, ¿sí? Fuera de Dios. Hay estrategias de afrontamiento que nuestro Dios también nos da. Todas estas estrategias de afrontamiento bien ocupadas, ¿qué es lo que hacen? Se usan para eliminar, reducir o tolerar el estrés, ¿sí? Esto es una estrategia de afrontamiento. Todo lo que debemos hacer para eliminar, reducir, tolerar el estrés. ¿Sí? Esto de estar al límite. Estrés quiere decir al límite, viene de un tema de, por ejemplo, cuando se prueba al hierro, es hasta qué momento no se quiebra, ¿no? Entonces, el estrés es hasta dónde yo voy a aguantar sin quebrarme. Una vez que me quiebro, empiezan las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Como te decía anteriormente. Ahora, Dios tiene determinadas cosas específicas de dónde debes buscar, ¿sí? ¿Dónde debes buscar estas estrategias de afrontamiento? Y te dice 3 cosas principales que te recomienda Dios que pasó en la barca, ¿sí? Que pasaron específicamente en la barca. Mirar hacia arriba. No mires hacia atrás, hacia el pasado, como muchos tratan de solucionar o encontrar un problema y decir, miro al pasado a ver cómo se solucionaban las cosas. No. Mirar a los costados. Mirar cómo Pedro, Juan o Aníbal o mi amigo lo soluciona esto, cómo lo afrontó y cómo lo solucionó. No. Mirar cómo mis padres los hacían o los hacen o el consejo de esto. Sí, está bueno. Pero lo que Dios te dice es, mirá hacia arriba, mirá hacia lo sobrenatural. Que vuelvo a insistirte, no quiere decir que ocupe un profesional para que vos también puedas mirar para arriba. Puedas mirar y decir, mi ayuda viene de Dios. Mi ayuda viene de Jehová. Y ahí volvemos a las palabras que el Señor Jesús le dijo como una de las estrategias de afrontamiento. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Y vuelve a repetir, Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? No tengan miedo. Miedo, fe y ánimo. Mirar para arriba. Dejar que el Señor Jesús no pase caminando, sino decirle, Señor, ven a mi barca porque necesito que estés adentro. Y también otra de las estrategias es, lo tengo adentro, pero no confío en las cosas que Él está haciendo. Por eso lo primero que Dios te dice es, mirá para arriba, mirá al reino de los cielos. Allí está la solución, allí está el fruto del Espíritu Santo, paz, amor, benignidad, dominio propio que Dios te ha dado para hacer estas estrategias de afrontamiento. Respirar tranquilamente a fin de día, ponerse ante la presencia de Dios, bajar los decibeles y ponerme a cuentas con Dios y ponerme a trabajar en Él, entrar en su presencia. Y lo que tenés que hacer es ir a la palabra de Dios como en Isaías 6, que es lo que provocó su presencia en Él. ¿Qué es lo que provocó en los discípulos cuando estuvieron en la enramada y dijeron quedémonos aquí, la burbuja espiritual, la burbuja cristiana, quedémonos acá adentro, acá vamos a poder estar siempre bien, no nos salgamos de este lugar? ¿Sí? Respirar, volver a la presencia de Dios y que te ocurra eso que le pasó a Isaías y le pasó a los discípulos en el momento que vos te encontrás en Dios. Porque si no, vas a tener a un Dios que va a estar en la barca, pero vos no le vas a dar la autoridad para que baje la ola de COVID, para que baje la influencia de la economía y puedas tener una visión específica y de los cielos para cada una de estas cosas. Tercero, presta atención a tus emociones.
¿Qué es lo que está pasando con tus emociones? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Presta atención a eso. Eso te va a ir indicando qué es lo que está ocurriendo a nivel de respirar, a nivel de alma en tu vida. Mirar hacia el mañana. ¿Sí? Mirar hacia el mañana no con el tema de la ansiedad de lo que va a pasar, sino mirándolo con el versículo de Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los cansados y agobiados, porque yo los voy a hacer descansar. ¿Viste lo que te decía yo de lo que provoca la ansiedad y la falta de respiro y todas esas cosas que te dije al principio? Él dice, vengan todos los que tienen esto, que yo los voy a hacer descansar. Porque necesitamos respirar, necesitamos que nuestra alma vuelva a respirar, necesitamos que nuestras emociones vuelvan a estar liberadas y estar contenidas, necesitamos que Dios nos fortalezca, pero Él es el que nos va a dar las estrategias, como te decía recién. Estás cansado y agobiado, Dios te dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy acá. Y si aún te hace falta que reacciones, te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿No tienen fe que Dios lo va a hacer? Confianza en Él. Poner fe en el Señor Jesús. La certeza de lo que Él va a hacer y ha prometido hacer, calmarnos. Y que nosotros podamos aceptarle a Él las cosas que nos va a dar y nos va a hacer. Y podamos practicar la aceptación. Quizás no sé cómo se va a solucionar, pero yo descanso en mi Dios para que Él lo solucione. Para que esta barca, para que esto que yo creo que está fuera de mi control y de zona de confort, el Señor lo va a hacer. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Si vos nos ves de algún otro lugar que no es nuestra amada congregación, Aicel Amor en Acción, queremos decirte que nosotros predicamos, hablamos y transmitimos y somos testigos del respirar que nos da nuestro Dios. Si vos querés tener este respirar, hacé esta oración. Señor Jesús, quiero tener ese respirar. Te acepto como Señor y Salvador. Ven a mi vida y hazla de nuevo. Quiero disfrutar de quien sos en este tiempo. Y esto va a hacer que tu vida cambie, que tu vida sea modificada y que tu vida sea única. Y vas a poder vencer todas estas cosas y muchos más. Como el pecado, como el errar al blanco. Y vos, estimados y amados, Aicel Amor en Acción, que podamos disfrutar de esta victoria que Dios ha dejado escrita para nosotros. Permitime orar para cerrar. Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana y queremos simplemente decirte, Señor, por favor, ven a nuestra barca, ven a nuestras ansiedades, sácalas de nuestra vida, que te demos en este tiempo el honor y la honra a vos para que puedas manejar en este tiempo estos momentos malos que estamos viviendo, este tiempo malo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu palabra nos anime, Señor, en estos momentos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque así lo vas a hacer y gracias porque en cada tiempo estás con nosotros. Gracias, Señor, y te pido que estés siguiendo, Señor, y entrando en las barcas de cada uno de mis hermanos como en la mía, para que realmente vos nos des ánimo, no tengamos miedo y tengamos fe. Gracias, papá, gracias, Señor. Oramos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Y como cerramos siempre nuestras experiencias virtuales, así como el Señor Jesús los llevó en la barca a salvo hasta la otra orilla, así esta semana el Señor te va a llevar a lugares donde jamás has estado. Dios está con vos hasta el fin de los tiempos. Que Dios Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres
mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Vamos, cántale, dile a Él, eres mi respirar. Eres mi respirar. Oh, eres mi respirar.